Continuamos con ampliación de noticias. Está con nosotros el congresista Renzo Reyardo, presidente del grupo de trabajo que investiga la relación de los gobiernos regionales con Fortunato Canán. Ayer se presentó en este grupo de trabajo el ministro de Salud para explicar el robo de estas 800, el robo monumental en realidad, de 800 cajas del archivo del MINSA. Es, creo, dentro de los récords de los robos de papeles oficiales, el más notable, solo comparable con la descarga de expedientes que hizo Montesinos en su momento. Bueno, cuéntenos un poco qué pasó allí. No quedó muy claro exactamente el encaminamiento de las investigaciones. Sí. ¿Y cómo lo ve usted? Don Raúl, muchas gracias por la invitación. Augusto, Patricia, buenos días. Efectivamente, son 838 cajas, según declaraciones del ministro ayer en la comisión, que representan algo así como 18 toneladas de papeles. 18 toneladas de papeles se tienen que trasladar o en un vehículo muy grande, un camión, prácticamente un camión de una mudanza, de una casa, por decirlo, y en todo caso, si no, se tienen que hacer muchos viajes. El ministro ayer dio una declaración muy importante en vista que en horas de la tarde, a la 1, para ser más exacto, se apersonó al ministerio el señor Luis Vidarte Peña. Se firmó incluso un acta de este señor Luis Vidarte Peña, quien no tiene ninguna relación con el Ministerio de Salud, y quien manifestó que pudo identificar una camioneta, entiendo una camioneta pick-up Datsun con tolva, que tenía pudo identificar incluso el número de placa. El propio ministro dio el nombre de la supuesta propietaria de esta camioneta. Y ahí en esta acta y en esta declaración de parte de este señor Luis Vidarte Peña se puede ver cómo de alguna u otra manera habrían ocurrido los hechos. Por supuesto que esto no es sustento suficiente, hay que cruzar la información, hay que verificar si este señor dice la verdad, hay que ver si tiene alguna vinculación o no con personal del ministerio o con algunas autoridades del ministerio, pero hay cosas y hay temas que son importantes resaltar. Por ejemplo, la denuncia que se hace, la hace el encargado del archivo, pero era un encargado interino. El titular había no renunciado, había pedido licencia en octubre, después del escándalo de los petroaudios, pedía unas vacaciones que tenía atrasadas del año anterior. Entonces, esos temas nos hacen pensar y nos preocupan porque se presta pues a una serie de suspicacias. Además de ello, la denuncia, como digo, se hace el 5 de enero. Este señor que denuncia, que era el interino, no informa nada e informa después de 2 días. El señor testigo que ha declarado el día de ayer ha manifestado que el robo habría sido entre el 25 y el 31 de diciembre. ¿Qué pasó durante todos esos días? ¿Por qué recién el 5 el interino encargado del archivo hace la denuncia y además lo hace ante la comisaría de San Andrés cuando tenemos una cantidad importante de documentación que la encargada de la Contraloría General de la República, la vicecontralora, que está haciendo las veces de contralora, ha manifestado en una serie de documentos que esto tendría que haberse iniciado en la DIRINC y se hizo en la comisaría de San Andrés? Entonces hay una serie de situaciones que ameritan una investigación profunda, que aquí se aclaren temas que nos preocupan, y cuando ya hemos revisado incluso parte de los documentos que habrían sido sustraídos, nos hemos dado con algunas sorpresas, como por ejemplo documentación contable referente a los años del 2000 al 2007, y lo del 2007 es lo que nos tiene preocupados y lo que podría estar vinculado a la investigación que venimos realizando. Se refiere a documentación contable, contratos, procesos de licitación de proyectos de cooperación internacional. Este tema de procesos de licitación de proyectos de cooperación internacional, aquí se han llevado 39 cajas, que es una cantidad importante, es el que de alguna manera nosotros estamos investigando, ¿no? Pero ¿por qué llevarse tantas cajas? Porque en realidad, si hubiese una intención selectiva para salvar o ocultar algunos temas, no se necesitaría pues esta cantidad de toneladas, imagino. Probablemente sí, pensando que acá hay 2 posibilidades. Una es que sean delincuentes comunes, que simplemente ingresaron, lo dudo, porque como manifiesta este señor, ha sido en una camioneta pick-up y han entrado como Pedro por su casa, han tocado el timbre. Esos detalles por lo menos los da este señor. Eso se hubieran llevado computadoras. Exactamente. Cosa de más valor que documentos. Y la otra opción es pensar pues que tiene que ver con todas estas investigaciones que se vienen realizando, la sustracción o el robo de estos documentos, y que
han hecho esto de llevarse una cantidad importante para justamente despistar, es decir, se llevan documentos que no tienen absolutamente nada que ver con la investigación, pero también se llevan una cantidad, a lo mejor un porcentaje determinado, 20%, 15%, 30% de documentos que sí son valiosos, que sí de alguna manera perjudicarían las investigaciones que se vienen realizando. O será un ladrón de cajas. Será un ladrón de cajas, será un ladrón de papeles, pero finalmente esto hay que investigarlo profundamente, y en eso estamos. Vamos a en las próximas sesiones vamos a citar a las personas que han estado, por ejemplo, esa noche o esas noches, porque aparentemente han sido varias, y que expliquen el personal de seguridad de la empresa, que entiendo se llama Security SAC, el personal mismo del ministerio, este señor que pide vacaciones en octubre. Habría que ver si realmente era entiendo era una operación, según ha manifestado en el documento que tenemos aquí. Bueno, hay mucho por ver todavía en relación a este robo, ¿no? Y por supuesto que robarse tantas cajas y en las que hay involucrados distintos casos también multiplica los sospechosos. Eso también hace más difícil encontrar quién podría haber estado interesado en perder información. Por supuesto. Y mi pregunta va en este sentido. Por ejemplo, sobre esos convenios internacionales que podrían tener que ver con el tema que ustedes están investigando, es difícil pensar que la única documentación que queda está en una caja, en un documento físico, porque la mayoría de los documentos se elaboran en computadoras y sobre eso tiene que haber también probablemente un archivo electrónico, sobre todo si el documento es del 2007. Podemos entender que un documento de más de 5 años no sigue guardado en una computadora. ¿Ustedes han pedido acceso o si se les pueden proporcionar esos documentos de otra manera, digamos, si hay copia de eso? Debo decir y debo de reconocer que el ministro ha sido muy colaborador desde el primer momento con el grupo de trabajo que me honro en presidir. Yo tuve contacto con él, se le hizo la invitación, inmediatamente dispuso asistir a la comisión el día de ayer, nos ha dado amplia información, hay copias de documentos que para nosotros son importantes en la investigación que venimos realizando, pero sí, efectivamente vamos a ir ampliando, vamos a ir solicitando más documentación. Aquí hay contratos y hay convenios que se han celebrado, como tú decías, Patricia, con estas instituciones internacionales, y que ha sido justamente el blindaje para no poder ser fiscalizados o para no poder ser controlados por las instancias del Estado. Entiendo, y esto es una opinión personal, que estos convenios habrían sido firmados irregularmente, porque las instituciones no tendrían facultades para firmar convenios internacionales, salvo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los gobiernos regionales, por lo menos, no tendrían esas facultades. Hay una opinión del propio ministro de Relaciones Exteriores, en donde manifiesta, y tenemos esa copia porque se la hizo llegar a la comisión, que los convenios internacionales no pueden ser denominados como tales en los gobiernos regionales, tienen que ser convenios interinstitucionales. Entonces, ese concepto de convenios internacionales es que les permite tener ese blindaje para no poder ser fiscalizados ni controlados de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Eso es grave, porque aquí hay un montón de dinero que han manejado estos organismos internacionales, y probablemente parte de las conclusiones o del informe que se dé en su momento tenga que ver con una opinión en el sentido de estos convenios internacionales. Cómplice, en el caso del informe de los petroaudios, ¿toda la bancada parlamentaria del fujimorismo comparte la posición del señor Carlos Raffo sin reservas, o hubo una discusión interna previa? No, evidentemente en días previos hubieron distintas posiciones. Se discutió incluso en reunión de bancada estas distintas posiciones, y finalmente se tomó una decisión corporativa. En fin, la bancada decidió, como normalmente lo hace en temas importantes, tener una posición conjunta, colegiada, y es así como se votó, por lo menos en la sesión del Pleno del Congreso, ¿no? Bueno. Muy bien, congresista Renzo Reyardo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. 9:33 de la mañana, una pausa.